Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy día domingo es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y por supuesto también tener una perspectiva sobre los que habrán de ocurrir en los próximos días. Arranco dándole la bienvenida a Carmen Ortiz, quien hoy se encuentra sustituyendo a Claudia Méndez Arriaza, a punto de regresar ya de sus vacaciones. Gracias, Carmen. Bienvenida Gracias a las 8:45. por la invitación. Gracias. Un gusto tenerte en este domingo. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido también Philip Chicola, segunda semana consecutiva. En esta ocasión, Philip sustituye a Pedro Trujillo, quien se encuentra de viaje por España. Sí. ¿Ya vieron por qué la semana pasada les dije que yo era el banca derecha? Sos la banca derecha, ¿cierto? Sí. Ahora estás de lado izquierdo. Derecha en la pantalla. Muy bien. Ajá. Vamos a arrancar con el primer tema para debatir esta noche y se refiere a la sentencia que se ha dictado por parte del juez Patterson en contra de Alfonso Portillo. Carmen, nos plantea este tema. Claro que sí, pues la sentencia fue dictada el 22 de mayo, el jueves 22 de mayo, y pues vamos a analizar, vamos a conversar en torno a cuáles son las implicaciones para el sistema de justicia en Guatemala. Algunas de las preguntas son en dónde efectivamente él va a cumplir su sentencia, cuáles son sus planes luego de cumplirla, si es que va a regresar al país, si es que tiene algún tipo de intención electoral, que es lo que se está rumorando, y de ser así, cuál sería el impacto sobre la contienda electoral. Entonces, a mí me parece que lo primero que va a haber que dilucidar y la gran incógnita es dónde va a cumplir esos meses que le restan de condena. Cuando se resta lo que ya estuvo preso en Guatemala y se le suma la condena que le dictó el juez Patterson, surge la pregunta ahí mismo, según entiendo, en el tribunal, ¿dónde? Si en Guatemala o Estados Unidos, porque el tratado de extradición supuestamente establece que él debería ser devuelto al país para que cumpla aquí sus años, esos meses en prisión. Creo que de eso va a depender mucho la siguiente pregunta que planteaba. ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Va a tener un futuro político? ¿Va a regresar a su vida ciudadana y sin tener ningún contacto? Porque va a regresar y esos 11, 10 meses, lo que resta, justo va a ser en la precampaña electoral. Así es. Habrá mucho interés de los partidos, incluso si él está detenido acá en Guatemala, de acercársele y conseguir algún tipo de apoyo, por mínimo que sea, que les suba a ellos intención de voto al contar con su nombre detrás. Que les asegure alguna ganancia, aunque su ex esposa Evelyn Moratalla ha negado esa posibilidad y dice que de momento de las conversaciones que ha tenido con él aparentemente no tiene interés en volver a la palestra política, pero no sé cuál es la impresión. Mi impresión es esa exactamente, que él no tiene interés en volver a la palestra, pero que sí tendrá, porque él es un animal político, eso es lo que es Alfonso Portillo. Me parece que sí va a tener algún tipo de participación en beneficio de uno de los candidatos, lo más probable. Más difícil se me hace establecer si él quiere o no volver al Congreso de la República. Recuerden que él ya participó en una legislatura por la democracia cristiana. La pregunta es, bueno, sin duda si él se presentara, ganaría una curul, pero ¿acaso no pesa sobre él este antecedente de haber sido encontrado culpable de un delito que él mismo confesó? Entiendan cómo es esta sociedad guatemalteca y este grupo de electores guatemaltecos que terminaría premiando, ya hay mucha evidencia en estos últimos días de respaldo para Alfonso Portillo, que terminarían premiando o acogiendo gozosos a alguien que se declaró culpable de un delito que termina siendo vergonzoso para el país. No, y yo creo otra cosa, yo creo que Portillo no va a aceptar públicamente sus intenciones políticas hasta que no esté en Guatemala y tenga claro su panorama, por una muy sencilla razón. Si él lo hiciera ahorita, recordemos que él confiesa un delito derivado de otro delito que no ha sido procesado. Él confiesa haber lavado los recursos de los cheques de Taiwán, que es cierto, no entra como tipificación de corrupción, pero sí entra como tipificación de cohecho, porque él como presidente recibió un soborno. Entonces él podría ser procesado por el delito de recibir los cheques. Yo creo que si él viniera ahorita y aceptara o anunciara sus intenciones políticas, se abre la puerta para que se busque iniciar un proceso en su contra que lo inhabilite de cara a la elección. Yo creo que Portillo va a mantener, no, por el cohecho pasivo de haber recibido los cheques mientras se encontraba en el ejercicio de la presidencia. Yo por eso creo que Portillo va a cumplir su sentencia.
probable en ese interim va a pensar una estrategia. Sí, y probablemente va a ser un periodo en que los diferentes partidos, candidatos, ya sea envíen emisarios, se acerquen con sus personajes más cercanos, y que hay un proceso de tratar de volver a activar ese animal político de Alfonso Portillo, y que ya una vez en abril, mayo del año entrante, cuando en teoría tiene que concluir su sentencia, si él ya regresa a Guatemala, yo creo que dependerá el proceso de subasta que hay entre diferentes candidatos y partidos, porque le ofrecen no solo el espacio electoral, sino cuotas de poder, más o menos cuál va a ser su rol. Yo no veo, por ejemplo, ahora un Portillo casado con un Mario Estrada. Creo que ha habido un distanciamiento bastante significativo. Entonces, y yo sí veo cierto cortejo de parte del señor Sinibaldi, veo también cierto cortejo de parte del líder. No sé si él se va a dejar seducir por alguno de estos dos grupos, pero en todo caso hay intenciones de agradarlo y de hacerlo sentir en casa de parte de esos dos partidos. Pero también, como bien dicen, que en el hospital y en la cárcel se mide la lealtad de las amistades. Creo que él tuvo suficiente tiempo para darse cuenta, cuando estaba más en lo profundo de su proceso, quiénes estaban de su lado y quiénes en este momento se le acercan porque ya está prácticamente con un pie afuera de la cárcel. Lo otro que también llama la atención es dónde va a quedar el dinero, los 2.5 millones que tienen que devolver. Porque el sistema de justicia estadounidense, si es dinero que él obtuvo a través de su cargo como presidente guatemalteco y que, bueno, lo lavó en el sistema de ellos, pero tan tajantemente se dice, devuélvanoslo a nosotros. A mí eso no me convence en el sentido. Y lo sigue el sistema gringo, pero a mí no me... O sea, pero yo no estoy de acuerdo con esa parte de la sentencia. Y lo otro es que yo creo que Portillo va a ir cambiando su discurso conforme regrese a Guatemala y se acerque el final de su condena. Porque escuché que decía que se encontraba muy arrepentido por el daño que había hecho a personas y a instituciones. Sí. Yo tengo la impresión que eso se va a ir matizando conforme él asuma su libertad. Si no va a haber otro tipo de persecuciones, es decir, que hubo en medio de ese proceso de negociación con las autoridades estadounidenses, y posiblemente en qué medida el producto de esas negociaciones y el inicio de una nueva cadena de persecuciones también podría afectar a otras personas que tienen intereses políticos de cara al próximo proceso electoral. Eso es una gran incógnita. Lo que hay una última variable. Vuelve con mucha más libertad para hablar. Es decir, si él ya admitió que recibió de Taiwán estos fondos, él podrá señalar a sus antecesores e incluso a sus sucesores de los que él sabe que recibieron fondos en condiciones semejantes y ponerlos contra las cuerdas. Recordemos que en ese año y medio que Portillo estuvo bajo medida sustitutiva después de su regreso de México, él en una entrevista televisiva es el primero que abiertamente pone la llaga sobre la existencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón. Ah, no recordaba eso. Y eso es, y ahí estamos hablando de un Portillo sujeto a proceso penal, con la sombra de la persecución desde Estados Unidos y demás. Si a él se le aclara el panorama en materia judicial penal, yo creo que puede sacar a la luz muchos temas que naturalmente le llegan como líder político. Pero yo una variable que yo quería tardíamente, porque los juicios por esos casos ya habrán terminado. Pero por ejemplo, ya hay otra variable que yo quería mencionar, y es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Porque esa reforma propone... Que duerme en una gaveta de la Corte de Constitucionalidad. Sí, pero a ver... Y no habrá de despertar sino hasta después del próximo proceso. No lo sé. Yo creo que hay temas ahí que la Corte sí se muestra interesados en sacar. Y uno de los temas es el cambio del cronograma electoral, y eso sí puede tener un efecto en este caso. Bajo la ley actual, los candidatos tienen que estar inscritos antes de la primera semana de julio. Si se aprueba la reforma al cronograma electoral, que creo que es uno de los temas que menos escozor generan, se adelanta un mes la inscripción de candidatos. Estaríamos hablando a principios de junio. Entonces eso implicaría que si Portillo va a salir entre mediados, finales de mayo, él tendría que venir a Guatemala y en un lapso de 2 semanas máximo cumplir todos los requerimientos administrativos para inscribirse para su candidatura. Yo creo que ese es otro tema que... Yo no lo veo como un... Pero bueno, yo no lo veo como vaya a dar eso, ¿no? Adicionalmente a esta posibilidad y en el escenario de que efectivamente le diera tiempo y corriera, lo que ha llamado la atención justamente es esta actitud de los guatemaltecos que tienden a justificar cualquier cosa que él haga, porque él ha sido confeso ya con esta 2 veces. La primera fue cuando los dos crímenes en Chilpancingo. Exactamente, y ahora esta.
Y las personas siempre encuentran una justificación para todo lo que él hace y ahora más bien pareciera que podría él potenciar esa posición de víctima o de haber reconocido finalmente el error y haber pedido perdón y haber dicho que se había equivocado. Entonces al final este tipo de situaciones como que más bien lo ensalza. Y no ha perdido, exactamente. Entonces, pero Carmen, yo creo que también hay que entender, para comprender esto a cabalidad, hay que entender cuál es el discurso de Alfonso Portillo y por qué las personas se identifican con ese discurso, qué elementos hay en ese discurso. Es porque es un discurso, yo no diría antiempresarial, sino anticúpula empresarial. ¿Qué es lo que encuentra la gente que vota por él? Yo creo que es un asunto de clase en cierta medida. Que es un asunto de reivindicación de clase. Exactamente. Me parece que eso hay que atenderlo directamente y sus rivales tendrán que combatirlo de manera directa y con argumentos pues hábiles y razonables, ¿no? Persuasivos. Es que yo encuentro esa misma reacción por diferentes razones cuando se ha visto a lo largo de esta semana el juicio de Sperisen y se vio el de Figueroa y el caso de Bielman. También yo veo una posición de una parte de la sociedad que justifica las ejecuciones extrajudiciales por varias razones, porque los delincuentes estaban cometiendo fechorías en Pavón, porque aquí se protege más al delincuente que al ciudadano inocente, porque era necesario poner mano dura en la delincuencia y porque hicieron lo que podían. O sea, y ahí no veo una razón por clases, lo que veo es un ciudadano que no le importa el respeto del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales con tal de que se actúe en lo que él cree que es correcto. Aunque sí hay cierto elemento allí cuando uno de los testigos de la CICIG justamente dice que, por ejemplo, las cámaras empresariales habían apoyado a la CICIG mientras se estuvo investigando el caso de Alfonso Portillo. Tú estás hablando ahí de una declaración que se ofreció en Ginebra, Suiza, en el tribunal que conoce el juicio en contra de Erwin Sperisen. Ya había dicho algo Philippe respecto de este caso de las ejecuciones extrajudiciales en Pavón. Miren, a mí me tiene sorprendido la fortaleza con la que la Fiscalía presentó su caso, sobre todo esta semana, delante del tribunal. No solo esa declaración de la que tú hablas de un funcionario de CICIG o de un investigador costarricense de CICIG que le recrimina a la cúpula empresarial haberlos apoyado hasta un punto caso, y luego desatenderlos completamente y combatirlos con el caso de Pavoncito y del infiernito y la apertura a juicio a Figueroa. Pero bueno, es que el pasado viernes se presentó una patóloga que demuestra que los balazos se producen de frente y desde muy corta distancia. Se ha presentado declaraciones de un ex jefe de seguridad de Pavón que dice que lo relegan del mando y que él está convencido de que había un plan alterno para producir estas ejecuciones extrajudiciales. Del custodio Se ha presentado también una declaración del custodio de Sperisen y, Paola, una de un antiguo reo de origen francés que dice haber visto disparar a Sperisen en contra del colombiano Batres. Estamos hablando de un caso... Es que hay un asunto aquí, o sea, no podemos obviar que aquí en Guatemala ya hubo una sentencia condenatoria en algunos casos de las ejecuciones extrajudiciales. En Austria, en el caso contra Javier Figueroa, es que la conclusión del tribunal es que hubo ejecución extrajudicial, pero que él no fue responsable de. Entonces, habría que ver si también se confirma la hipótesis en Ginebra. Claro. Pero aquí lo que estamos viendo es que ya 3 jurisdicciones independientes han fallado que efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales. El asunto es ahora determinar quién participó y quién fue el responsable de. Ahora, y el otro punto es lo que decía Carmen respecto de Portillo. ¿Por qué este tipo de crímenes cometidos en el país no producen rechazo y escarnio, sino por el contrario, producen hasta incluso una cierta solidaridad de las personas que lo ejecutan, como en el caso de Portillo? Una justificación, una aceptación y una negación, incluso en algunos hechos contundentes. Exactamente, y llama la atención que si uno se da cuenta en las redes sociales, muchísimas de las personas que comentan en las redes sociales, que sabemos que son las personas que tienen acceso a Internet y que no son precisamente las clases más pobres de este país, son las que también ya denotan y demuestran esa simpatía por Alfonso Portillo. Y al parecer esto de haberse quedado con los fondos de Taiwán y demás, pues no representa para ellos como un gran asunto, ¿verdad? No es un gran pecado. No es un gran pecado. Se le puede eximir eso. En un país en donde se roban las medicinas, en donde se roba absolutamente todo, y en realidad un pequeño grupo de personas son las que pagan impuestos. En realidad, si tú no pagas impuestos y no sientes que ese dinero es tuyo, posiblemente... ¿Por qué habrías de ofender? ¿Qué tendrías exactamente? Hay un último tema
último tema que yo quisiera poner sobre la mesa. Muy brevemente, que vamos a la pausa. Alfonso Portillo para mí es el comodín del proceso electoral. Yo creo que aquí los dados a estas alturas ya están relativamente echados, ya se sabe que esta es una carrera de a tres con un pelotón que viene atrás. Alfonso Portillo para mí puede cambiar ese escenario, porque recordemos, en el 2011, estando en la cárcel, con un anuncio en radio, con 8 días antes, con las limitaciones que implica estar en la cárcel, le genera 100,000 votos a Mario Estrada. A Mario Estrada le sube de 3% a 7%. Tener a un Alfonso Portillo, me debes 2 diputados, le podría decir Portillo Mario haciendo Estrada. campaña. Yo creo que ahí las proyecciones de quiénes van primeros, quiénes van segundos, terceros. Miren, ya hay mucho que decir, tenemos que ir a la pausa. Pero incluso es que hasta podrían decirle, vaya, no nos apoye, pero pronúnciense en contra de alguien, porque eso hasta nos favorece. Las negociaciones son así, variopintas, no me apoye, que le pueden hacer con mi contenido. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Otro gran tema para analizar de lo que ocurrió esta semana tiene que ver con campaña anticipada, con partidos políticos y con campaña negra que ya se comienza a ver. Primer hecho de la semana, vimos al Tribunal Supremo Electoral ponerle un plazo de 30 días a las organizaciones políticas para que retiren campaña anticipada, con la advertencia de que incluso podrían suspenderlos temporalmente mientras incumplen esta prohibición. La pregunta que ya se empieza a desprender es ¿qué es campaña anticipada? Y qué se considera nada más llamado a la afiliación y al conocimiento de las agrupaciones y que ya se puede tipificar como un llamado al voto. Pero en esa coyuntura vimos también dos campos pagados en la prensa nacional. El primero, una publicación de acusación directa a Sandra Torres de parte de un ciudadano que se identifica como estadounidense guatemalteco, que por cierto después de presentar esa denuncia entendemos que salió del país, dice que Sandra ordenó su asesinato y que le incitó o lo motivó para que a través de un banco del sistema lavara millones de quetzales cuando ella era primera dama de la nación. Inmediatamente Sandra Torres publica otro campo pagado donde desmiente todas esas acusaciones. Y un punto más, hay partidos políticos que ya empiezan a lanzarse piedras unos a otros de quién se promociona más que otros y quién acusa más a otros de cosas que han hecho o que han dejado de hacer. Cuarto punto para discutir. Si se prohíbe la campaña anticipada, entonces ¿en qué plan queda el precandidato del oficialismo, Alejandro Sinibaldi, el ministro de Comunicaciones, a quien vemos periódicamente, por no decir a diario, en la prensa y en los telenoticieros, hablando de su función como ministro y promocionando sus obras? ¿Prohibiría el tribunal esas noticias o esas infonoticias? ¿Qué piensan mis compañeros y con qué punto quieren comenzar? Yo quisiera comenzar primero diciendo que yo esperaría realmente un acto de fe de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hayan analizado a profundidad qué escenarios se les podían presentar al momento de sacar este acuerdo de manera de no quedar mal. O sea, ya la imagen del tribunal venía bastante debilitada como para arriesgarse a sacar una disposición de esta medida que luego no van a poder cumplir. Entonces, quisiera pensar que es así. Ellos han dicho que la ley no es ambigua en cuanto a los términos propaganda, proselitismo, campaña, pero yo sí identifico que posiblemente a nivel de los términos no haya ambigüedad, pero sí hay algunos vacíos, algunas lagunas, justamente lo que Paola mencionaba. Que llaman a confusión y que llaman a privilegios para unos. Porque efectivamente Sinibaldi puede decir, no, pero yo tengo que comunicar mis logros y como todavía no estamos en campaña, entonces tengo todo el derecho de hacerlo. Igual el presidente. Entonces, lo que pasa es que si lo dice así como tú lo estás diciendo, no sería aceptado, pero él podría decir, el gobierno de la República tiene derecho y obligación de informarle a la ciudadanía qué caminos construye y qué carreteras construye. Y Alejandro Sinibaldi, pero ¿por qué siempre con su rostro? ¿Por qué con el rostro de él saludando y abrazando? Y Alejandro Sinibaldi, si se dan cuenta, al día de hoy no ha salido como partido patriota. Y la ley electoral solo establece la sanción por campaña anticipada para los partidos políticos. El tema del gobierno se regula una vez iniciado el proceso electoral, en donde sí se establece claramente que el gobierno no puede hacer publicidad con fondos públicos en el marco del proceso. Pero hay un vacío. Un año de ventaja. Ajá, que no deja claro qué pasaría, por ejemplo, si dentro del marco de la comunicación de gobierno, que sabemos que lleva un interés electoral,
se promociona la imagen de un ministro que es el eventual precandidato. Yo creo que ahí hay un vacío. Segundo vacío, el caso de Amílcar Rivera. No sé si ustedes han visto las vallas que promocionan a Amílcar Rivera como en una conferencia. Sin partido político. Sin partido político. Es su rostro el que se está recordando a los votantes de Misco. Entonces ahí la pregunta es... ¿A quién la multa? Él está... A ver... Ah, ya te entendí. El vacío jurídico que hay ahí es, él está vendiendo una conferencia. Todos sabemos que tiene un interés electoral, pero lo que él está haciendo ahí, ¿dónde encaja en la ley? Es que ese es el punto. Tercer ejemplo de vacío. Dejemos de lado todo lo que pasó alrededor, pero por ejemplo lo que intentó hacer Valdizón con el libro. Él estaba vendiendo un libro. ¿Dónde encaja ahí en la ley? No, él tenía todo el derecho de informar sobre un libro. Entonces, y presentarlo, o sea, y difundirlo. Aquí el problema que hay es que en el sistema actual, esto es como que en un partido rojos y cremas no está claro qué es penal, el árbitro no tiene gorgoritos, no tiene tarjetas, y si en medio de eso logra marcar el penal, pero entonces, el presidente de la FIFA lo puede llamar y decirle, ¿sabe qué? No era penal, que siga. Y si de todos modos logra marcar el penal, cuesta 975 quetzales, ni siquiera 1000 quetzales, y pueden apelar. Pero ustedes le están dando la razón a Carmen, más bien le están respondiendo a su pregunta diciéndole que en realidad el Tribunal Supremo Electoral parece haber actuado, digamos, con una acción efectista que busca provocar un efecto de imagen a su favor, pero no tenía contempladas todas estas lagunas y todos estos vacíos. Es enorme. El riesgo y su riesgo es que le corrijan la plana. Es que yo creo que ahí lo que pasa es que le pasa la papa caliente a la Corte de Constitucionalidad, porque la ley sí es clara. Si un partido no cumple con el pago de una multa, se vuelve sujeto a una suspensión temporal. Y eso es lo que está alegando el tribunal. El tribunal no está diciendo, si usted sigue haciendo campaña anticipada, lo suspendo. No, está diciendo, como yo ya tengo unas 100 resoluciones de campaña anticipada y usted no me ha pagado la multa, no puedo suspender. O me paga, o la retira, o la suspendo. Pero naturalmente esa suspensión se vuelve objeto de apelación y eventualmente de un amparo. Y quien va a tener la decisión final va a ser la Corte de Constitucionalidad. Entonces al final el tribunal que está diciendo, miren, yo con las herramientas que tengo, pues voy a tratar, pero no garantizo nada. Creo que es loable que el tribunal, a 2 meses de haber asumido esta magistratura, haga esta advertencia o este ultimátum. Lo que pasa es de que en términos prácticos eso se va a traducir en darle más vueltas a la ley y retorcerle más el cuello. Todas esas rocas que están pintadas ya en las carreteras nacionales con colores de partidos, no. Ya no las puedes pintar. No, y aparte no se pueden despintar. De los cercos. Pero no es campaña anticipada. Pero hay otro tema al cual hasta que no le pongas un logotipo, no. No le han podido, digamos, prestar la atención suficiente también, que es importante y que usualmente no suele abordarse, y es que la ley también establece que los funcionarios públicos no pueden dedicar tiempo de su trabajo para realizar propaganda política, ni pueden utilizar vehículos del Estado y tarara, tarara. Y eso también, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo ves? Precisamente para comprobar que ese funcionario, la labor que está haciendo, podría argumentar, mire, yo no estoy haciendo propaganda, yo estoy informando, yo estoy llevando y trayendo al ministro y a su gente, porque necesitamos informar a las comunidades sobre el nuevo puente que hicimos, o etcétera, etcétera. Pero no ha habido capacidad institucional tampoco del tribunal para velar justamente porque esta disposición se cumpla. Ahora miren pues, el tribunal sale a hacer una declaración, digamos, en la línea de lo que la mayoría de personas pide, o por lo menos la opinión pública, que es la opinión publicada y que es bastante escasa y pequeña en este país de élites, pide que el tribunal ponga orden y que le establezca un límite a los políticos. Pero ya vimos aquí que es una orden que muy probablemente pues va a ser más permeable que una coladera. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿en qué plano queda, por ejemplo, esa especie de campaña negativa? Yo no la voy a decir campaña negra, pero campaña negativa que se puede hacer contra un aspirante cuando una persona que le acusa de asesinato pauta páginas completas en diarios de circulación nacional o metropolitana y pone su nombre y la vincula a eso, a un intento de crimen. Eso es también campaña, solo que en sentido opuesto, contrario a una persona. ¿Debe estar esto también regulado? Yo creo que el tribunal
así como está vigilando la campaña anticipada, debería también con la campaña negra. Creo que este comunicado es campaña negra porque este señor tuvo 5 años para presentar la denuncia. Pero él tiene Hubo mejores momentos para hacerlo. Él tiene un argumento y dice, es que la fiscal anterior, como era amiga de, Claro, fue de el la más fácil señora que Torres, encontraron. le dan un espacio completo en una radio, la fiscal nueva lo recibe en su segundo o tercer día de gestión, según ha dicho él. A mí eso no me consta, eso es lo que él dijo en la radio, que ella le había atendido directamente. ¿Qué estamos viendo aquí? En realidad estamos viendo una utilización del Ministerio Público y del sistema de justicia en beneficio o en detrimento de un candidato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y eso tiene manera el tribunal de normarlo? No, no puede, porque ahí es donde se evidencia que el Tribunal Supremo no es tan supremo. Y dos, de la elección pasada, uno de los legados más negativos es que las Cortes se convirtieron en el filtro preelectoral. Las Cortes fueron las que definieron quién iba y quién no iba en la papeleta. Dejando de lado el caso de Harold Caballeros y de Sandra, que son los que más resuenan en lo... Pero si nos vamos un paso atrás, decenas de candidatos a diputados, alcaldes, concejales, fueron las Cortes las que dijeron, usted puede o no puede porque tiene finiquito o no tiene, o porque es contratista, o porque tiene un proceso penal pendiente. Entonces, el legado de que si yo puedo instrumentalizar el sistema de justicia, ya sea para que me perdone un pecado que yo tenga o para castigar a mi contrincante, es nefasto, porque ahora tenemos al sistema de justicia como un actor electoral. Entonces ahora en el marco de las elecciones institucionales, pues que porque no nos extrañe, porque hay tanto interés político partidario de incidir en eventualmente quien llega a esos casos. Y el otro tema, yo no estoy de acuerdo que haya que el tribunal tiene que empezar a regular el tema de la campaña negra, porque después también entramos en otra nebulosa, como el tema de la campaña anticipada, por ejemplo. La semana pasada, es que la semana pasada todos nos invadieron con mensajes de Twitter enseñándonos los helicópteros de Sinibaldi y de Valdizón. ¿A quién persigo yo ahí? Me voy a meter a regular redes sociales. Presuntos. Eso no es ilegal. Los presuntos helicópteros, porque las campañas y los precandidatos no hablaron de eso. ¿Qué diferencia Pero hay? ya el tema de las redes sociales está contemplado en el acuerdo 41-2011. Pero es que decir que mataste a alguien es un delito, decir que tenés un helicóptero no. Entonces, ¿por qué habrías de pensar en cómo sancionar a alguien que dice que tenés un carro o un helicóptero? Sí, pero el día de mañana no van a estar mandando redes de mensajes de Twitter diciendo de los helicópteros, sino van a estar hablando que fulanito mató a menganito. Bueno, pues eso será una campaña negra, cuando hay un desprestigio. Es que ahí sí que más allá de la regulación, porque vivimos en un país en donde se piensa que todo se va a solucionar con leyes, y aquí lo que tienen que cambiar son las personas. Entonces puedes tener las mejores leyes, pero si existe esa cultura política tan nefasta y suele jugarse tan sucio, de una manera tan ruin, pues siempre se va a encontrar el subterfugio para violentar la ley, para infringirla. Carmen, pero a quien le corresponde asumir ese liderazgo para renovar y sanear el sistema político, ¿no es justamente la autoridad electoral? ¿No debería la autoridad electoral, antes que salir simplemente a complacer a su audiencia, poniéndole un límite que va a ser, ya lo vimos, muy permeable para los políticos con la campaña anticipada, no debería salir a hablar de esto que estamos diciendo y plantear las grandes dificultades que hay en el país para desarrollar un sistema en un marco democrático, un sistema de competencia razonable y útil para desarrollar el país? Pues me parece que... Yo no veo de parte de la autoridad electoral eso, no lo veo. Desde el punto de vista pero tenemos que considerar también que apenas están empezando sus funciones y... Me imagino que en buena medida por toda la presión que han tenido últimamente, porque mira, no es fácil, el tema electoral es un tema complicado. Llegaron a encontrar al Tribunal Supremo Electoral muchísimos problemas. Tienes que llegar a ponerte al tanto de todo lo que está pasando y además tienes que empezar a responder a todo lo que se te está viniendo y todo lo que se avecina. Entonces te encuentras entre muchísimos frentes que me parece que yo no quisiera pensar que al final esto fue una medida desesperada como para decir, bueno, va a haber un recambio dentro del Tribunal Supremo Electoral y queremos, como decía Renzo Rosal en algún momento, dar un manotazo sobre la mesa y decir, bueno, vamos a imponer orden y esto se va a recomponer porque sí o sí vamos a retomar nuestro papel de autoridad. Pero me parece que es muy difícil de momento anticipar todo lo que se puede venir en el ambiente electoral. En mercadeo político se sabe que la mayor parte de las campañas son negativas. En México y en Estados Unidos, es decir, Guatemala no es la excepción. Lo que preocupa acá es que empezamos de manera muy temprana al contendiente. Exactamente, difamación, infamias, calumnias, eso es demasiado Y bajo. no, es que, a ver, yo sí creo que primero la falencia es del sistema.
Yo honestamente creo que el tribunal... Claro, pero alguien tiene que asumir el liderazgo para renovar el sistema. Sí, pero... El mensaje del tribunal es positivo. Pero, sí, pero es que ¿Puede? se hace un esfuerzo por aprobar una reforma a la ley electoral donde por lo menos se clarifica más los conceptos de qué es campaña y qué es proselitismo. Y digamos que, a ver, ese tema pues no ha salido. Segundo tema. Y cuando se discute la reforma de la ley electoral, no se plantea cambiar las reglas del juego de derecho electoral para que el Tribunal Supremo Electoral por lo menos tenga mayor nivel de autonomía en materia jurisdiccional y que sus decisiones no sean apelables ante la Corte Suprema. Que sean incontestables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, tanto el tema de definiciones operativas como el tema de justicia electoral se quedaron relegadas a un segundo plano en la discusión de la reforma electoral. Y tercer punto, aquí al final de cuentas los que deberíamos de sancionar ese tipo de comportamientos somos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Nos gusta el asunto de la campaña negra. Entonces cuando empiezan las olas nos subimos en ella, entonces hablamos, ya viste, del campo pagado de Sandra, ya viste, del helicóptero. Entonces se termina. De entrada no se repudia, sino que se celebra y hasta se divulga. Pero mira, en eso tal vez no estoy tan de acuerdo porque uno cuando lee los estudios sobre mercado político se dice todo tiene sus límites y este tipo de campañas negras hay que tener mucho cuidado porque a veces suele ser contraproducente, es decir, la persona que la lanza para quitarle puntos a su contrincante más bien puede tener un ejemplo adverso porque la gente rechaza esa actitud. Pero yo no y por el otro lado, quien recibe esa agresión empieza a victimizarse y a la gente tampoco le gustan las víctimas. Yo lo que no he visto hasta el día de hoy es quién ha puesto el límite. Yo no he visto que en algún momento la ciudadanía salga a decir no, este tema no se lo acepto. Ya se fue de más. Y lo castigo. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Estamos presentando a las 8:45. Momento de presentar rápidamente algunos de los contenidos de la revista Contrapoder de esta semana. Quizás ya vio usted en nuestros anuncios de los intermedios la portada. Ahí está Suri Ríos, la heredera que quiere ser presidenta. Hay varios partidos. No es Cosmopolitan. No es Cosmopolitan. Es una revista eminentemente política y precisamente de eso trata el tema central. La hija del general Ríos Montt, Suri la bien amada, titularon la nota los compañeros de la redacción. Tiene intenciones, pero no se decide por cuál de los partidos que ya le ofrecen ser sus financistas y que le respalden su campaña va a decidirse. Miremos otro tema para que nos muestren los genios de Acton. ¿Cuántos laureles y charreteras en esa foto anterior, verdad? Sí. Estos niños estudian en un colegio acá en Guatemala que sigue un modelo poco ortodoxo para educar a los niños. Es un modelo que rompe todos los paradigmas y de eso trata el reportaje, los genios de este sistema educativo llamado Acton. Una entrevista a Salvador Pais, que precisamente parte con una pregunta que menciona a uno de los compañeros aquí en la mesa, Juan Luis Font. Salvador Pais escribió una columna la semana pasada sobre la gente que polariza y que estigmatiza al sector privado. Y a partir de esa opinión, parte de esta entrevista en la que él habla a qué se refiere con esa polarización y cómo empezar a ver una sociedad más unida, menos segmentada. Miremos el otro tema de la edición de esta semana. A puño y letra, una crónica sobre un ex estudiante de un instituto público aquí en la ciudad capital. Y si nos muestran la siguiente, le digo de qué más se puede usted enterar en nuestra edición. Acentos modernos y contemporáneos. Dos diseñadoras, dos decoradoras nos muestran su talento y las tendencias para esta temporada. Y creo que hay todavía una nota más. Creo que no. Hasta ahí terminamos. La sugerencia, como siempre, es que usted lea la revista Contrapoder esta semana porque no hay pierde, no hay página de desperdicio y no hay posibilidad de que usted no se interese en por lo menos varios de los reportajes y artículos de esta semana. Y hay una columna muy polémica, Paola, la de Gustavo Berganza, que habla de ese presunto plan de ampliar en 2 años el mandato de Otto Pérez Molina, un asunto que daría mucho para discutir un plan aquí. Que ya está tramado y está en marcha para que Otto Pérez Molina
convoque a un plebiscito. Pero no sería para Otto que Pérez Molina, se sería prolongue el mandato. Sería un diputado del Partido Patriota, y está explicado también en la página de contraseña, un diputado del Partido Patriota el que propondría que se le solicite al Tribunal Supremo Electoral una consulta popular o un plebiscito para saber si estarían dispuestos o no los ciudadanos a aceptar una ampliación del mandato. Se conseguirían los 105 votos gracias a que no solo se ampliaría el mandato presidencial, sino también el de los actuales tenedores de las curules, de los diputados, y luego se ampliaría también el mandato de los alcaldes, es decir, se retrasaría en 2 años la elección, se tendría que ir ese plebiscito y la Corte de Constitucionalidad tendría que terminar aceptándolo. Sin embargo, hay muchas críticas y hay mucha discusión y no se sabe a ciencia cierta si va a terminar presentándose o no ese proyecto que ya ha generado mucha polémica adentro, alrededor y afuera del gobierno. Yo creo que Filipe tiene una opinión sobre nuestra portada de esta semana, sobre la candidatura de Ríos Montt, de Suri Ríos, que diga. Para mí resulta relativamente claro el artículo 186C de la Constitución, que establece que los familiares en grados de ley, hasta cuarto grado de consanguinidad, no pueden optar al cargo de presidencia. Y hasta la tercera generación, ni la bisnieta de Ríos Montt. Es una norma anacrónica, es una norma que viene del Tratado de Paz y Amistad de Washington de 1907, que tenía lógica hace 107 años. Pero es lo que dice la Constitución. A ver, Suri Ríos me parece uno de los personajes políticos más preparados. Creo que cuando era diputada en el Congreso tenía un muy buen desempeño. Pero como está hoy la Constitución, yo entiendo que no puede ser candidata. Por eso le digo, me parece una norma torpe, anacrónica. Pero ahí está, pero justamente en su momento respondió a los temores que teníamos como país de haber tenido tanto régimen dictatorial y tantos gobiernos de facto, que al final ese miedo y esa experiencia tan negativa hizo que se generaran normas como la que Pero hay maneras de recurrir a esa norma. Por ejemplo, una Convención Interamericana de Derechos Humanos que puede considerar violatorio el derecho a ser elegido de un ciudadano por el simple hecho de que un antepasado suyo, es que hasta el bisnieto de Ríos Montt podría, o de un golpista como Mejía Víctores, podría ser considerado inelegible en Guatemala. Un abogado tan reconocido como Gabriel Orellana, entiendo que es nieto de José María Orellana, no puede aspirar a la presidencia. O sea, entiendo que son como 35 personas las que hoy les aplica la prohibición. Ese sería un bonito árbol genealógico por hacer las 35 gentes que según el anacrónico 186 no pueden. Una compañera mía de la universidad, la nieta de Óscar Mejía Víctores, tampoco puede. Tampoco. Ya. Bueno, pero digamos que excepto Suri, los otros ejemplos que nos has mostrado, pues no parecen ir rumbo de una elección. Vamos a lo que se viene. Vamos a lo que se viene, sí, le presentamos. Los otros ejemplos que nos has mostrado, pues no parecen ir rumbo de una elección. Vamos a lo que se viene. Vamos a lo que se viene, sí, le presentamos rápidamente 2 o 3 hechos que previsiblemente habrán de conocerse, de resolverse esta semana. La Corte de Constitucionalidad deberá emitir resolución provisional ante los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de esa polémica ley aprobada a toda prisa en el Congreso de la República por ¿cuántos diputados? 107. Hubo primero 105 sí, para la moción, para modificar la agenda y hubo apoyo mayoritario para esa ley nacional de telecomunicaciones que tenía un título engañoso que hablaba de restringir las telecomunicaciones desde las cárceles, pero que en términos generales venía a promover pues una gran cantidad de cambios, entre otros, impedirle a las municipalidades establecer una tasa arbitraria, que eso es lo que ha ocurrido con los municipios, esa es la verdad, por cada poste que quieran montar las empresas cableras y las empresas de telecomunicaciones. Ya todos lo sabemos. Arbitral, pero sí, también arbitraria. Arbitraria, quise decir, así es. O sea, era un arbitrio municipal, pero entiendo que había muchos desmanes. Hay muchos alcaldes que están en contra. Hay una disputa entre empresas telefónicas también por esta disposición, por esta normativa que el presidente se apresuró a sancionar y el Diario Centroamérica se apresuró a publicar, que ya está rindiendo efectos. Aquí en la ciudad de Guatemala ha habido 150 frentes de trabajo para montar postes. El alcalde Arzú ha interpuesto 150 amparos, recursos de amparo en contra de esas instalaciones. Cada uno de los frentes de trabajo llevaba a su abogado que defendía la instalación del cable. Me parece que es un tema de gran envergadura y la Corte de Constitucionalidad
unos de ellos deben estar pasando el purgatorio antes de resolver con quién van a quedar mal. Mira, pero otros deben estar diciendo, híjole, ya la hicimos. Sobre ese tema es una papa realmente caliente, porque efectivamente si tanto, uno de los objetos del Estado de los objetivos del Estado es justamente defender la propiedad privada. Y en este sentido, tanto que se apela a la seguridad, a la certeza jurídica y al respeto a la propiedad privada como un factor fundamental para el desarrollo y para la confianza que debe de haber justamente para ese desarrollo, y que de pronto se genere una normativa de esta naturaleza que aparentemente la Corte tendrá que definir si está atentando contra la propiedad privada o no, pero esa es la respuesta que interesa ver, porque efectivamente si esto realmente es aprobado y se queda tal cual, da pie para muchísimas cosas Pero más. ¿no les parece llamativo que la Corte, cuando empieza a conocer un recurso y empieza a analizarlo, ha habido casos donde suspende la normativa, como lo de las comisiones de postulación del artículo, pero en este caso, el jueves que conocieron el primer recurso de amparo, el de los pueblos indígenas, decidieron que la normativa siga vigente mientras conocen el recurso del alcalde y el recurso de la NAM? Aquí la ley sigue en pie. Creo que están dilatando lo más que puedan. Es un proceso aceptable, la unificación de los recursos. Es parte de las dinámicas procesales. Aquí lo que veo yo de la ley es que pasamos de la arbitrariedad a la anarquía. Porque es cierto, había muchas arbitrariedades de parte de las municipalidades a la hora de cobrar los arbitrios, pero ahora el problema que hay es que se pasó por encima de la municipalidad, no solo en el tema del pago del arbitrio, sino en la obtención de la licencia. Entonces, por ejemplo, las cuadrillas de trabajo hoy están rompiendo banquetas, están alterando el ornato, etcétera, etcétera, y la municipalidad no puede decir nada. Entonces, creo que pasamos de un extremo al otro. Yo con toda franqueza lo que veo es que de fondo se está disputando unos poderosísimos intereses económicos, la posibilidad de que esos intereses económicos tengan un ascendiente sobre el poder político que permita alinear a 107 diputados para votar de una manera de un día para otro. Me parece que el sistema, en términos generales, mi estimado Filip, Estado patrimonial, haciendo crisis, pero Estado patrimonial. es un sistema que se ha utilizado, por ejemplo, para sacar a la fiscal general y para alterar el curso de la justicia en muchos casos, pero que ahora se ve que ese sistema tan perverso puede venirse en contra de intereses que se quieren defender a toda costa. Me parece que esto es una guerra de titanes, de verdad. Vamos a presentar 2 preguntas sin respuesta porque no nos queda tiempo para más. Don Filip, elige cuáles presentamos. Las preguntas sin respuesta. Me parece que esto es una guerra de titanes, de verdad. Vamos a presentar 2 preguntas sin respuesta porque no nos queda tiempo para más. Don Filip, elige cuáles presentamos. Las preguntas sin respuesta de esta semana. La primera que quería plantear es, creo que el miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia elige a sus 11 representantes para la Comisión de Postulación de Salas de Apelaciones. La primera pregunta sin respuesta es por qué los magistrados José Arturo Sierra, que es el actual presidente de la Corte, y Juan Carlos Ocaña, que es quien asume de forma temporal en lugar de Telma Aldana, declinaron en participar de la Comisión de Postulación para la elección de salas de apelaciones. Que le quita mucho tiempo, dice el magistrado Sierra. Ya estuvo en la Comisión de Postulación de Fiscal. Ahí ya cumplió su papel. ¿Y no será que vio cositas ahí que no le gustaron, que lo atemorizaron y que al final dijo yo mejor en esta otra si ya no participo? O puede ser que sopesó lo que invierte de tiempo y lo que le beneficia en su carrera a lo que recibe, que pueden ser presiones que se inmiscuyen en su vida, en su rutina o en su agenda, y sopesó y dijo, no, me conviene más quedarme al margen. Pero no es buen mensaje. No es un buen mensaje, no. Yo entiendo que era una especie de preacuerdo. Tú tenés un asiento establecido en la de fiscal general, pues en la otra... Tú lo ves así. En la otra, pues, distribuyámonos entre los otros y que le toque a alguien más. Fíjate que si fuera un acuerdo hubiera sido más balanceado. No hubiera sido solo Sierra. No, pero el problema es que son 13 magistrados. Tienen que elegir 11. Uno de ellos acaba de salir de una comisión de postulación, pues es hasta relativamente y la otra lógico. fue la elegida para fiscal general. Bueno, está bien que el suplente que acaba de venir o que está de forma interina porque ni siquiera ha sido electo. Pero voy a pasar a la segunda pregunta sin respuesta de esta semana, y es que en los últimos días
pues se dio toda la discusión del debate de la sentencia de Alfonso Portillo. La pregunta del millón es: ¿qué habrá testificado Alfonso Portillo a cambio de haber obtenido esta sentencia reducida? Eso es difícil de establecer, pero yo tendría una pregunta precedente. ¿Tendría que haber testificado algo Alfonso Portillo, o qué nos hace pensar que él pudo haber... La idea que subyace es que delató a alguien en Guatemala, Ajá, o incluso en Estados Unidos. Pero ¿qué nos hace creer eso? Portillo finalmente terminó allanándose frente a una de las demandas de Estados Unidos y reconociendo un delito. No sí, pero necesariamente... sin duda el escenario, si no lo hacía, pudo haber sido peor para él. Aquí Sí. el asunto es quiénes son los que siguen. Y yo estoy segura de que alguien más tiene que seguir. No es posible que únicamente se le haya condenado a él cuando en realidad había toda una cadena. Él no actuó solo, él tuvo cómplices. ¿Pero a Estados Unidos le interesa perseguir eso? Yo no lo creo. Dependiendo del tipo de intereses y vinculaciones a los que puedan llegar esos cómplices. Yo sí creo que habrá dado nombres y habrá dado tal vez algunas pruebas. A ver, Que fue un gana-gana o un pierde y pierde. Recordemos una cosa: el sistema de Al final justicia lo condenaron. el sistema de justicia norteamericano es bastante lógico y coherente. Y para que un fiscal acepte un plea bargaining, que es como se le conoce a este tipo de acuerdos, pues tiene que obtener algo. Solo la confesión de culpabilidad no es suficiente para reducir en una tercera parte la condena. Recordemos que a Portillo se le estaba, su máximo original era entre 15 y 20 años de cárcel. Le dan casi 6. Yo creo que no es así se rindió el fiscal. Yo creo que hay algo. Hay algo. Da Vamos a la tiempo para última una pregunta. tercera. Posiblemente el Vamos a la pez es muy grande, ¿verdad? A la última pregunta sin respuesta. En los últimos días, pues, ululó en el ambiente el rumor de que Marjorie Chacón, pues, señalada por la Oficina de Bienes del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de cometer actos de lavado de dinero, había sido detenida en Bahamas y extraditada a Miami. ¿Quién difundió el rumor y con qué intención? ¿Y por qué ahorita? No lo sé, pero quien lo difundió tiene buenas influencias en el Ejecutivo, porque el propio presidente de la República salió diciendo que tenían información de que ella estaba camino por ser entregada a Miami. Pero ante pregunta de reporteros, ¿no fue una aclaración espontánea del presidente? Sí, pero yo también vi que entrevistaron al embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, y él dice que tienen información extraoficial de que ella se entregó. A ver, son dos altos funcionarios del Ejecutivo que están explicando que tienen información extraoficial. Ellos no lo desmintieron. Yo más bien... Un periodista les puede preguntar lo que quiera, pero ellos dicen, nosotros no tenemos Yo más información bien de vi eso. la declaración de Ligorría en Prensa Libre diciendo: no tenemos información oficial, eso se ha rumorado, pero no nos han notificado que ella como ciudadana guatemalteca esté detenida. A mí me parece que ese rumor circuló y que hay mucho interés respecto del caso y de las vinculaciones, de las delaciones que podría hacer Marjorie Chacón, por Y supuesto. el momento es bien importante. Por supuesto, es también. un momento preelectoral. Yo creo que esto podría convertirse en parte de esas campañas de las que estábamos hablando hace un rato. Y llama la atención que ella diga que está en París, en el mismo lugar donde se sabe que estuvo o está el Señor Borrallo. el señor Borrallo, al que vinculan Acusado a su igual red que de ella de lavado lavado de de dinero. Y ella asegura en una entrevista a Prensa Libre que ella está en París en vacaciones con su hija. Qué Y casualidad que esté en coincide París, también en con la el mismo lugar. extradición de Ortiz Chamalé. De Chamalé hacia Estados Una La Unidos. semana- sentencia de Portillo. Muy bien, una Bastante semana agitada. bastante intensa la que estamos culminando con este programa de A las 8:45. Vamos a invitarle a que nos acompañe durante la siguiente hora para ver El Periodista, el nuevo capítulo del Periodista que se está acercando ya a su final y que puede proveerle a usted de emociones. Y vamos a despedirnos en este momento del programa a las 8:45, dejándolo en compañía de nuestra viñeta de la semana.